Luis Redondo responde a los autócratas al apartarse de la seguridad jurídica y socavar el Estado de Derecho y la democracia, advierten juristas. Marcha del 1 de mayo será tomada por Libre y Movimiento Obrero y Popular. Una vez más demostrará que su autonomía ha sido hipotecada. Honduras vivirá el 1 de mayo dos realidades: la marcha obrera de aplauso al oficialismo y la realidad de las demandas y promesas incumplidas suscitadas en los últimos días. Chin Fujiyama rinde cuentas de la recolección de fondos obtenidos durante su maratón por la educación. En el Instituto Técnico Luis Bográn, un grupo de alumnos lleva sin recibir un solo día de clases por falta de 13 maestros. Dan 2 semanas a oficiales de policía para investigar situación de efectivos cuestionados con el crimen, y en Roatán suspenden a efectivos activos implicados en caso Angie Peña. Pedro Sánchez decide quedarse al frente del gobierno español. Ecuador demanda a México por caso de Jorge Glass y expresidente Mujica anuncia que tiene un tumor en el esófago. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este lunes 29 de abril. La noticia del día es presentada por Claro. Este verano contrata tu plan postpago de $26.99 y recibí un smartphone más navegación y redes sociales. Bueno, este es el tema de hace algunos días en Honduras. El Estado de Derecho socavado. La efervescencia social, política y económica que caracterizó a Honduras en los 12 años continuos de regímenes nacionalistas no cambia en un poco más de 2 años de la administración libre. Un oficialismo convencido de su gestión y sin autocrítica, y una oposición política y académica segura de que cuando un poder del Estado se aparta de la seguridad jurídica, socava no solo el Estado de Derecho y la democracia, también da señales de llevar al país hacia una autocracia. Visto lo visto del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo. La última decisión del presidente del Congreso, Luis Redondo, de trancar la petición de renuncia del designado presidencial Salvador Narrala, solo viene a demostrar la clara indefensión en la que están los hondureños con un Estado de Derecho debilitado por algunas leyes que favorecen la impunidad. Los actos al margen de la ley realizados por el presidente Redondo y por cualquier diputado no tienen ninguna consecuencia jurídica porque la misma ley les da impunidad. Entonces se vuelve una anarquía prácticamente. ¿Y el Ministerio Público no puede actuar aquí? No puede, porque el Ministerio Público lo que hace es investigar los delitos, pero al existir impunidad porque no tienen responsabilidad penal en el ejercicio de sus funciones, el Ministerio Público se vuelve inoperante. En este caso, la inmunidad parlamentaria protege a un diputado que viola la Constitución en su artículo 240, numeral 1, según esta constitucionalista. Se está cometiendo una grave conculcación a la Constitución de la República en tanto no se respeta el artículo 240, numeral 1, que ya establece el término dentro del cual estaría comprendida una prohibición para el designado presidencial, que no le aplica en este caso al ingeniero Salvador Narrala. Pineda asegura que el Poder Legislativo, con sus facultades de crear, reformar y derogar leyes, es responsable de generar seguridad jurídica en el país, pero con esas decisiones autocráticas cada vez más socava el Estado de Derecho y la democracia. Es que desde ese poder del Estado se toman decisiones de un líder autocrático, es decir, un líder que está obviando que el Poder Legislativo es un órgano colegiado y que quien tiene que tomar finalmente la decisión es el Pleno del Congreso Nacional. En iguales términos reacciona esta otra profesional del derecho que considera que es una medida dictatorial y excesiva por parte de Luis Redondo que afecta al proceso democrático del 2025. Se considera pues una medida dictatorial, excesiva. Redondo pues está asumiendo un papel que trasciende su autoridad y compromete la integridad del proceso democrático del 2025. Por su parte, el exdirector de Seguridad y Justicia de la SJ, Kenneth Madrid,
Es del criterio que Salvador Narrala y sus seguidores no deben permitir ese atropello y agotar todas las instancias necesarias. Y eso no se puede permitir y por eso tienen que hacer uso de las instancias correspondientes los seguidores del ingeniero Salvador Narrala, y él mismo como persona debe de hacer uso de estos derechos que la Constitución y las leyes le establecen. Pero desde el oficialismo defienden el actuar de Redondo al indicar que Narrala fue electo en la misma papeleta que la presidenta Xiomara Castro, una insinuación que si la mandataria no puede renunciar, tampoco sus designados. La presidencia de la República y los designados son electos de manera única y conjunta en un solo voto. Y el hondureño, cuando fue a votar a las elecciones del 2021, aparecía la foto de la presidenta Xiomara Castro de Zelaya y abajo la foto de los 3 designados presidenciales. Y esto nos remite, y hay que hacer un análisis también, de que el artículo 240 ya dice quiénes son los que se les prohíbe poder participar en la reelección presidencial. La mayoría de los entrevistados consultados coinciden que el presidente del Congreso, Luis Redondo, debe rectificar en su posición y apegarse a la ley y que sea el pleno de los 128 congresistas que definan el futuro de la renuncia del designado presidencial Salvador Narrala. De acuerdo al aspirante presidencial del Partido Nacional, Nasri Adfura, la Constitución le da derecho a Salvador Nasralla para aspirar a la presidencia de Honduras, luego de ser consultado sobre la situación que enfrenta el actual designado presidencial en relación a su renuncia. Nuestro presidente de bancada, José Tomás Zambrano, ya se refirió a eso. Ese es un tema, una decisión en Congreso, y ellos tomaron una decisión como partido, como Congreso, como diputados, de apoyar la renuncia. ¿Cómo es la candidatura de Hernández? En la Constitución de la República dice que todo hondureño o hondureña tiene el derecho de poder estar y optar algún cargo público. Sobre las posibles alianzas, Adfura fue claro que no es el momento para hablar de esos temas, ya que es muy prematuro porque apenas serán las elecciones primarias e internas. El presidente del Congreso, Luis Redondo, fue claro este lunes al indicarle al designado presidencial Salvador Nasralla que si quiere correr por la presidencia, que vaya a la Corte Suprema, pues él da el caso por cerrado, acción que es calificada por parlamentarios como una desmedida soberbia que cuenta con el respaldo de Libertad y Refundación. Sin agotar las instancias jurídicas, políticas y hasta amistosas de bancada a bancada en el Congreso Nacional, el diputado Luis Redondo no vaciló este lunes en mandar al designado presidencial Salvador Narralla a la Sala Constitucional del Poder Judicial si considera que se le han violentado sus derechos. Yo te invito, Salvador, te invito a que si te sentís afectado, presentes un recurso en la Corte Suprema de Justicia para que te digan ahí que seguramente la Corte Suprema de Justicia, que es el último intérprete de la Constitución, va a determinar si Salvador tiene o no razón de poder participar o renunciar alegando que va a participar en una elección, que presente el recurso. Una declaración que según algunos diputados del Partido Salvador de Honduras linda con la soberbia desmedida y el desprecio institucional de un congresista que ocupa la presidencia del Legislativo y que en otros tiempos se vestía de demócrata y se perfumaba con sencillas pociones de irrestricto respeto a la ley. Desmedidos nos parecen los niveles de soberbia del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, ante sus más recientes declaraciones, a donde invita al designado presidencial Salvador Narralla que busque a otro poder del Estado, es decir, a la Corte Suprema de Justicia, para que le dé trámite a la renuncia que él presentó ante el Congreso. La ironía, remata la diputada Fátima Mena, es que el diputado Redondo desde la presidencia de este poder del Estado serrucha la delgada rama que hoy por hoy lo sostiene y envalentona para disparar bala viva a la democracia desde un cargo pasajero. Y es que es un enorme desprecio al poder que él preside al Congreso Nacional al no quererle dar trámite conforme la Constitución de la República a la carta de renuncia. Hay quienes creen que Luis Redondo no es un cazador solitario y si se atreve a tanto, afirman, es porque tiene en su cofradía a finos tiradores con mejor puntería que lo empujan y aplauden
cuando acierta a uno de los blancos que ellos mismos le han preparado. Sí, pero tiene una bancada que lo respalda, una bancada del Partido Libre, un coordinador del Partido Libre como Manuel Zelaya Rosales y un equipo de gobierno que respalda las decisiones de Redondo, se equivoque o no se equivoque. Entonces no es un problema personal, es un problema de carácter político de una facción del gobierno que tira estos mamotretos legales. Al mandar al designado presidencial Salvador Narrala a la Sala Constitucional del Poder Judicial para que le resuelvan o enreden su renuncia, el congresista Luis Redondo, sin tener la última palabra, prácticamente da por cerrado este caso en el Poder Legislativo. Sobre esta temática, el Partido Liberal de Honduras, el Central Ejecutivo, ha emitido el siguiente comunicado. Es una enorme preocupación para los ciudadanos hondureños que en los últimos 15 años la Constitución de la República ha venido sufriendo severos y graves ataques inferidos por quienes detentan el poder de la nación, lo cual ha provocado un profundo debilitamiento de nuestras instituciones, todo lo cual puede desembocar en una descomposición social si no se respeta nuestra Constitución de la República por la conducta malintencionada de políticos que actúan en función de sus intereses, que al actual gobierno... Espérame, para que el público siga la lectura. Intereses. Hasta ahí es el tercer párrafo. El cuarto párrafo de este comunicado del Central Ejecutivo, que creo que en esencia define cuál es la postura de este centenario partido hondureño. Que el actual gobierno tiene la enorme responsabilidad de fortalecer las instituciones del Estado, lo cual solo puede lograrse con el respeto irrestricto de la Constitución de la República y las leyes, por lo que condenamos el procedimiento empleado y la decisión adoptada por el presidente del Congreso Nacional, Luis Rolando Redondo Guifarro, para impedir que el Pleno de ese poder del Estado conociera, debatiera y votara sobre la renuncia presentada por el designado presidencial conforme prescribe el artículo 205, numeral 12 de la Carta Magna, dado que al negarse a someter al Pleno dicha renuncia, decidió unilateralmente por todo ese poder del Estado sin tener esa facultad, ya que la voluntad soberana del pueblo se expresa por medio del voto de 128 diputados que le representan. Que el medio empleado por el titular del Congreso Nacional no solo es constitutivo de grave infracción constitucional, que le acarreará responsabilidad porque atenta contra la forma de gobierno al impedir el normal funcionamiento del Congreso Nacional, al poner en precario el ejercicio de las facultades constitucionales delegadas por el pueblo a los 127 diputados restantes, al negarles el derecho para decidir sobre los asuntos de su competencia constitucional. Y el último párrafo, la solución que el centenario Partido Liberal de Honduras le propone a Luis Redondo. Exhortamos al presidente del Congreso para que realice una honrosa rectificación y que al efecto permita que dicha renuncia sea conocida y votada por el Pleno para que ese poder del Estado siga desempeñando con normalidad y restablecer el orden constitucional. Este lunes acudieron a la Unidad de Política Limpia los aspirantes a precandidatos presidenciales de los diferentes partidos políticos, quienes fueron citados por esa institución para que informaran sobre sus actividades proselitistas de sus movimientos en formación a nivel nacional. Es una convocatoria y de igual manera es una invitación a todas aquellas precandidaturas o a todas aquellas personas que se consideran como precandidatos presidenciales para que se presenten en esta unidad y así poderles indicar todos aquellos mecanismos que ya determina la ley en cuanto a la presentación de informes y en cuanto a cómo deben de presentarlos, los plazos. Asimismo, si logran identificar que algún tipo de recurso está siendo o fue presentado a ellos o le fue otorgado, pues que lo reporten en esta unidad, porque así podemos entregar toda esta información a las autoridades correspondientes. El primero en llegar fue el diputado y vicepresidente del Congreso, Racel Tomé, seguido el aspirante presidencial del Partido Nacional, Nasriad Fura, quien se comprometió al término de la reunión en rendir cuentas una vez al mes ante la Unidad de Política Limpia. Todo
hay que ver de a dónde viene el dinero, quién es el aportante y reportarlo. Y así ellos, aquí, la institución de política limpia, también nos va a guiar y nos va a decir, miren, sus aportantes tienen un riesgo, X personas, si ese fuera el caso. Entonces también ellos están para podernos guiar en ese tema de información que a veces uno no la conoce. Posteriormente acudieron a la cita la representante del aspirante presidencial por Libre, Rixi Moncada, y el diputado del Partido Nacional, Jorge Zelaya. Por su parte, este martes es el turno del diputado de Libre, Jorge Cálix, la ex primera dama, Ana García Hernández, y José Rodolfo Zelaya, del Partido Nacional. En las últimas horas se conoció que no menos de 1.900 migrantes hondureños que viven y radican en Estados Unidos procedieron a solicitar a la Cancillería hondureña la devolución de $95 por cobros anticipados de citas y trámites de pasaportes que realizaron en los consulados móviles y que en resumen fácilmente podrían significar unos 5 millones de lempiras, de los que nadie en la Secretaría de Relaciones Exteriores da razón. Muchos locales asistieron a los consulados móviles y pese a pagar por anticipado las citas no fueron atendidos por la cantidad de hondureños que asistieron a los mismos a finales de noviembre e inicios de diciembre del año pasado. Lo sospechoso es que no les entregaron el documento que tramitaron ni les regresaron el dinero, mucho menos les dieron información del destino que tomaron esos fondos. Las acciones las está llevando a cabo la Fundación 15 de septiembre, que dirige el líder de los migrantes en ese país, Juan Flores. Y los migrantes tienen razón. Claro, Renato. Los migrantes tienen razón. Te voy a pagar y no le dan nada. Si no le responden y pagaron, el Estado de Honduras les está robando. Sí. El Estado les está robando. Pero como el Estado es el organigrama jurídico, el territorio y el sector humano, en este caso es el gobierno que les está robando si no les explican por qué no tienen sus documentos aunque hayan pagado esa cantidad de dinero. Hoy yo he recibido una cantidad de mensajes de ciudadanos hondureños en Estados Unidos que están reclamando y pidiendo respuestas éticas y morales de la Cancillería e inclusive involucran al PNUD. Ellos pagaron en red a la Tesorería General de la República y no entienden por qué no tienen sus documentos. Al gobierno le corresponde reaccionar de manera racional y ética ante estos miles de hondureños que les están reclamando de que ha habido un robo mientras no se suscite lo contrario, mientras no tengan su documento. La diputada suplente del Partido Salvador de Honduras, Claudia Ramírez, pide a los hondureños no rechazar los bonos, bolsas solidarias o dinero en efectivo que les lleguen a sus casas de manos del partido de gobierno, pues ese dinero no sale del bolsillo de los dirigentes de Libre, sino de los impuestos de todos los hondureños, afirma. El pueblo de Honduras tiene que levantar cabeza, agarre los bonos que le dan. Tome el pisto que le dan, que es pisto del trabajo suyo, mío, del que está en la calle. Ese dinero le pertenece a usted, no le pertenece a los que hoy vimos ayer comprando mambas, que las pueden hacer ambulancias. La congresista Ramírez lamenta que en un país pobre con urgentes necesidades en salud, educación, infraestructura y prácticamente en todos los campos se destinen grandes cantidades de dinero para promocionar al candidato del partido oficialista. Este martes 30 de abril vence el plazo para la declaración y pago del impuesto sobre la renta al que están obligadas las empresas y las personas naturales que prestan servicios profesionales, anunció este día el director del Servicio de Administración de Rentas, Cristian Duarte, quien advirtió que no habrá prórroga esta vez. No se va a prorrogar el pago del impuesto como se hizo el año pasado, pero sí vamos a atender en horario extendido. Entonces les invitamos a todas las personas que tienen un salario igual o superior a los 20,000 lempiras mensuales, que tienen una empresa, que son empresarios, que tienen ingresos mixtos, a que hagan la declaración y pago del impuesto sobre la renta. Duarte proyecta que se recaudarán 15.300 millones de lempiras por este impuesto, apenas 200 millones más en comparación con los 15.100 millones que registraron el año anterior. Esto indica que la actividad económica se ha comportado igual o ha disminuido en el último año si se toma en cuenta los efectos de la inflación. Sin embargo, el funcionario asegura que no es tan determinante.
El impuesto sobre renta sí puede ser un indicador sobre actividad económica, pero no tan directamente. Recordemos que al final el impuesto sobre la renta es un impuesto autodeclarado. Es decir, viene la empresa, hace sus cálculos o no hace sus cálculos y lo presenta, ¿no? Así como cualquier otra persona natural. Eso significa que pueden presentar información real o no real. Agregó que la recaudación a nivel general está creciendo alrededor del 6%, un porcentaje superior al 5% de la inflación, pero indica que podrían recaudar más, pero que no tienen una ley que les permita realizar las auditorías, por lo que requieren de la aprobación de la Ley de Justicia Tributaria. Sin embargo, el Código Tributario vigente establece las facultades para que el SAR fiscalice y audite el pago de los tributos. Los productores, distribuidores y comerciantes mayoristas incumplieron el acuerdo de mantener el precio del bidón de aceite de palma a 627 lempiras y 17 lempiras la libra, por lo que actuarán de oficio ante la Fiscalía del Consumidor para deducirles responsabilidad por agiotaje y acaparamiento, advirtió el director de Protección al Consumidor. Pero andamos con la Fiscalía de Protección al Consumidor, la Policía Nacional y la Policía Militar. Y ya tenemos indagadas investigaciones que en los próximos días les va a caer no solo la Dirección General de Protección al Consumidor, sino que la Fiscalía. Y va a presentar los requerimientos fiscales en contra, ya sea si son los productores o los que se dedican a la distribución del aceite. Desde el pasado viernes en los mercados capitalinos se reportó una fuerte escasez de aceite de cocinar, ya que los comerciantes aseguran que prefieren no vender porque el costo del bidón es tan elevado que deben vender la libra a 40 lempiras y los distribuidores no les están dando factura para librarse que las autoridades los multen. Problemas de inseguridad y falta de empleo, entre otros, siguen siendo los factores por los cuales los hondureños continúan migrando, señalan desde el Observatorio de las Migraciones de la UNA. Según su director César Castellanos, el gobierno de Honduras sigue sin tener una política que permita generar mayores fuentes de empleo con la empresa privada que a su vez contribuya a mejorar las condiciones de vida. O sea, y es una situación que hay que ponerle cuidado porque estamos hablando de cifras de más de 500,000 el año pasado de personas que ingresaron al país en tránsito de manera irregular, y en lo que va de este año ya llevamos más de 180,000 personas que han ingresado a Honduras de manera irregular, y esto causa bastante presión sobre las condiciones de salud, las condiciones sanitarias, las condiciones de alimentación en la zona. César Castillo dijo que otra de las preocupaciones es que Honduras ahora es más un país de tránsito migratorio y que lo mejor sería agilizar el paso de migrantes para evitar pequeños asentamientos migratorios. Representantes del CIMEC y de la Asociación para una Sociedad Más Justa reiteraron el llamado a las autoridades de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica que publiquen todos los contratos renegociados, incluido el que le otorgaron a la comercializadora de electricidad centroamericana, CESA, antes de que sean enviados al Congreso Nacional para su aprobación. El gobierno anterior fue criticado duramente por hacer muchas cosas sin la transparencia debida, y yo creo que este gobierno lo menos que debería hacer es actuar de la misma forma. Creemos que sí se ven algunas acciones a nivel de inversión, pero deben hacerlo bien, con total transparencia, y la ley dice pues de que antes de que los contratos, las renegociaciones sean aprobadas, deben ser enviadas y publicadas para el Congreso Nacional, del conocimiento del Congreso Nacional, y es lo que no se conoce. Y es un primer paso que las autoridades del ENE publiquen toda la información de estos contratos, de sus modificaciones, de sus adendas, antes de ser enviados al Congreso Nacional, no como lo han dicho las autoridades, que primero se aprueba y después vamos a saber cuánto nos va a costar. No puede ser que la carreta por delante, el buey por detrás. Tiene que publicarse toda la información relacionada con estos contratos antes de ser enviado al Congreso Nacional, y las autoridades del Congreso, en caso de que hayan contratos que son lesivos, no deben de aprobarlos. Es una responsabilidad que tienen con el pueblo hondureño. Ambas organizaciones coinciden en que no ha existido transparencia ni argumentos legales contundentes por parte de las autoridades de la estatal eléctrica para renegociar y hasta revivir contratos que nunca habían entregado en operación desde el año 2008, como es el caso de CEXA y su proyecto Brazabola, que entró en operaciones sin ser aprobado en el Congreso Nacional y sin publicarse las condiciones que negociaron en beneficio de un generador privado cuya factura se pagará con fondos públicos.
El plan de reducción de pérdidas de la ANE sigue sin ver la luz al final del túnel. Los porcentajes de reducción, lejos de disminuir, aumentan y según los expertos, ello no se corrige porque falta conocimiento técnico del personal. En tanto, destacan que el otro problema que tampoco resuelve la estatal eléctrica son los apagones. Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente. Tenemos 73 años fieles a nuestra esencia. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Como si estuviera destinada al fracaso, la empresa nacional de energía eléctrica no logra ver la luz porque se mantiene en medio del túnel o retrocede. Pues las cifras indican que al mes de marzo las pérdidas mensuales se habrían ubicado en 43% y cerca de 37% de forma interanual. En varias aristas ha sido un fracaso las acciones que han llevado las autoridades de la ANE, principalmente en el caso de las pérdidas técnicas y no técnicas. Ya vimos que el año pasado cerramos en un 38%, la situación no ha mejorado, a pesar de que se le están asignando una gran cantidad de recursos. No podemos olvidar que en el 2023 se le asignaron más de 5.400 millones de lempiras a un solo programa. No se puede negar que han hecho inversiones en la red eléctrica, pero en términos de gestión, algo está fallando y no se corrige, dice el presidente del CIMEC, al afirmar que en este plan de reducción de pérdidas han tenido todo, pero no se mira ningún resultado. Han tenido todo lo que necesitan para trabajar. Debería por lo menos haber algún avance, el cual no se logra ver. Creo que lo que falta es un conocimiento dentro del personal que dirige cada una de las regiones, experiencia en el personal técnico que realiza las funciones y probablemente algo de voluntad política. Para los miembros del Sindicato de Trabajadores de la ANE, se deben unificar el programa de reducción de pérdidas y la unidad de distribución que sustituyó a EH. Reperfilar ese plan de trabajo a la reducción de la pérdida, a la instalación de medidores, a ver aquellos hurtos de energía. Entonces, y hace falta esa planificación. Otro tema sin resolver son los apagones que siguen a la orden del día según los consumidores y el sector empresarial, que reportan que hay sectores que se quedan sin energía hasta por 12 horas. Siguen los apagones. Lo que pasa es que ahora ya la gente ya no está protestando, pero ¿cuántos apagones tiene al día la ciudad? No en San Pedro Sula, no solo en la zona norte, también aquí en Tegucigalpa. El fracaso de la estatal eléctrica tiene un impacto directo en la población, ya que pierde 25 millones de lempiras diarios y para pagarlos el Estado se endeuda y deja de invertir en medicamentos, escuelas, proyectos de agua o carreteras para los hondureños. Miren, vamos a ir a una nueva pausa comercial, pero antes de la misma, lo que ha provocado este comunicado del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal de Honduras. En su párrafo cuarto, por favor, Cristina. Que el actual gobierno tiene la enorme responsabilidad de fortalecer las instituciones del Estado, lo cual solo puede lograrse con el respeto irrestricto de la Constitución de la República y las leyes, por lo que condenamos el procedimiento empleado y la decisión adoptada por el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo Guifarro, para impedir que el Pleno de ese poder del Estado conociera, debatiera y votara sobre la renuncia presentada por el designado presidencial conforme prescribe el artículo 205, numeral 12 de la Carta Magna, dado que al negarse a someter al Pleno dicha renuncia, decidió unilateralmente por todo ese poder del Estado sin tener esa facultad, ya que la voluntad soberana del pueblo se expresa por medio del voto de 128 diputados que le representan. Es decir, el Partido Liberal condena y cuestiona la actitud asumida por el presidente del Congreso, Luis Redondo. Hace algunos segundos he recibido el mensaje del presidente del Central Ejecutivo, Yanni Rosenthal, que me dice: ese comunicado no lo aprobó el Central Ejecutivo del Partido Liberal. No es del Partido Liberal de Honduras. Bueno, y de remate me pone otro mensaje. Lo sorprendieron con eso. ¿Qué hice? ¿Qué he hecho?
me he comunicado con varios miembros del Central Ejecutivo, entre ellos José Luis Moncada. Y le reenvío el mensaje que me envió el presidente del Central Ejecutivo, que el Central no ha aprobado ese comunicado donde se cuestiona a Luis Redondo. Y ya son varios los que me responden, entre ellos José Luis Moncada, y me dice, sí lo aprobamos con 10 miembros. Él, Gianni Rosenthal, está en el juego de Mel, me dice José Luis Moncada. José Luis Moncada. Bueno, le pregunto, ¿cuántos son los miembros del Central Ejecutivo? Porque él me dice que lo aprobaron con 10. Supondría yo entonces que los miembros del Central Ejecutivo son 20. No, son 19. Para que la mayoría simple gane y tenga la justificación de decir la mayoría del Central Ejecutivo aprobó ese comunicado. ¿Cuántos son los miembros del Central Ejecutivo? La respuesta de Moncada es 10 a favor y 7 en contra. O sea, que en la reunión del Central Ejecutivo, donde se cuestiona la actitud, la postura del presidente del Congreso Nacional, en esa reunión 10 votaron a favor y 7 en contra. 17. Vía chat, me dice José Luis Moncada, del Central Ejecutivo, son 17. Fue avalado por 10 de 17 miembros del Central Ejecutivo. Por lo mismo es oficial. Gianni Rosenthal, presidente del Central Ejecutivo del Partido Liberal. Si 17 son los miembros del Central Ejecutivo y 10 votaron a favor de cuestionar la actitud de Luis Redondo, entonces ese es un comunicado del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal. En El Emprendedor le contamos cómo en la región de Intibucá los grupos de autoahorro GAP están contribuyendo a las comunidades a generar sus propios emprendimientos y contar con un fondo común para ayuda social de emergencia. El Emprendedor de hoy es presentado por Ficosa, comprometidos con el crecimiento de todos los sectores de la sociedad. Ficosa, cuando llegas lejos, todos llegamos lejos. Ángela Dolores Hernández ha logrado proponer su propio plan de negocios y se ha convertido en una pequeña distribuidora de paletas y refrescos naturales. En el caso mío, logré adquirir lo que es esta refrigeradora que me hizo facilitar más, tener más productos, porque inicié con un freezer y pues gracias a este proyecto yo adquirí mi refrigeradora y hoy tengo una capacidad más de producir más productos. Los GAP, donde forma parte Ángela, son 53 grupos de autoahorros del proyecto Prosperamos, que funciona en 5 municipios fronterizos al sur de Intibucá, con educación financiera, una metodología diseñada por CRS y ejecutada por COSEPRADI, tienen sus propios objetivos y principios. Y nos cuenta nuestra emprendedora que ahora cuentan con un fondo social destinado para familias necesitadas. Y en el cual nos hemos beneficiado también en la parte social como personas, nos hemos podido unir más como personas, como mujeres más que todo. Ella decidió estar en el grupo, ella actualmente es la presidenta del GAP del municipio de Magdalena. Ella está distribuyendo sus productos a nivel del municipio. A ella le ha permitido mejorar su nivel de economía y no solo eso, es un caso ejemplar de liderazgo de las mujeres en su municipio. Desde Magdalena, en el departamento de Intibucá, Henry Fiallos, Telenoticias. En Educación Financiera le traemos una pequeña lista que debe considerar para una mejor administración de sus finanzas. Educación Financiera es presentada por Banpaís. Regresan las clases y las compras de los útiles escolares. Divídelo todo a 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís.
Educación en finanzas personales. Sin saber nada acerca de finanzas personales y cómo funcionan, uno puede trabajar incansablemente, pero nunca será capaz de ahorrar lo suficiente para un futuro seguro. Por lo tanto, es necesaria una educación en este ámbito. Realizar seguimiento de gastos e intentar reducirlos. El primer paso para mejorar su economía es realizar un seguimiento de sus hábitos de gastos e identificar áreas donde uno puede reducirlos. Cuando empiece a realizar un buen seguimiento, podrá ver cómo incluso los gastos pequeños se van acumulando a lo largo del mes. Hacer un presupuesto. Elaborar y respetar un presupuesto es una de las herramientas más importantes que puedes utilizar para lograr libertad financiera. Hacer un presupuesto le permite tomar el control de sus finanzas y hacer un plan de gastos. Con esto podrá asegurarse de que sus gastos nunca excedan sus ingresos. La reconocida marca Adidas inauguró su primera tienda en Honduras. Muchísimas gracias y nos trasladamos a Megamall en San Pedro Sula porque hay una importantísima noticia. Adidas abre su primer tienda a nivel nacional y es aquí en San Pedro Sula. Mauricio Contreras, quien es gerente de Adidas, para que nos dé más detalles referente a esta buena noticia. Súper felices de estar inaugurando nuestra primera tienda Adidas en Honduras. La verdad, la primera, esperamos de muchas y súper contentos de poder hacerlo aquí en San Pedro Sula en el Mall Megamall. Estamos súper contentos realmente y agradecidos con todos los clientes que nos han estado esperando esta tienda y que hoy estamos haciendo pues palpable esta primera tienda Adidas en Honduras y estamos súper contentos y pues invitándolos a que nos visiten a partir de hoy en el Mall Megamall. Las camisas oficiales del Real Madrid, el mejor calzado para todos los deportes. Es más, aquí está todo. Sí, van a poder encontrar la camisa nueva de Messi, la camisa del Real Madrid, obviamente, los tacos de fútbol de la última generación que está usando los deportistas de mayor élite en el mundo, el mejor calzado de running, el mejor calzado de training, el mejor calzado de sportwear. La verdad que tenemos un producto para cada persona que le guste hacer deporte o que le guste vestirse de forma deportiva. ¿Y los horarios para que la gente se pueda venir aquí? Ya van a poder hacerlo a partir de mañana, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche, así que los invitamos a que nos vengan y nos visiten aquí en Megamall y que puedan disfrutar de esta experiencia, de esta tienda de primer nivel y de nuestra marca Adidas, que es una de las marcas, la mejor marca deportiva del mundo. Muchísimas gracias, Mauricio Contreras, gerente de Adidas en Honduras, para que usted se venga aquí y estrene prácticamente los nuevos productos de Adidas aquí en Megamall en San Pedro Sula. Y retorno con ustedes. La semana anterior, por unanimidad de votos, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia ratificó al magistrado Wagner Vallecillo como presidente de la Sala Constitucional. Unas semanas antes, 8 magistrados de la Sala habían manifestado que era ilegal lo que hacía la presidenta de la Corte Suprema de Justicia al haber unilateralmente decidido que el magistrado Wagner Vallecillo presidiera la Sala Constitucional. Pero bueno, así es la política en Honduras. Semanas después, los 15 magistrados de la Corte dijeron no, ratificamos al señor abogado Wagner Vallecillo como presidente de esta sala. Hoy el periodista Vicente Turcio de TN5 Estelar de la Corporación Televicentro ha tenido acceso a algunas interioridades de esa decisión del Pleno de la Corte en ratificar al magistrado Wagner Vallecillo en la presidencia de la Sala Constitucional del Poder Judicial de Honduras. Fue la llamada de un alto perfil político en Honduras que antepuso su interés personal, la que rompió la cohesión de 8 magistrados que exigían respeto a la precedencia en la Sala Constitucional. La receptora de la llamada informó a través de terceros que no estaría en el pleno donde se ratificó al magistrado Wagner Vallecillo, contra lo acordado por el pleno de febrero de 2023. La forma que se dio no fue la más adecuada, ya que los mismos magistrados del Partido Nacional aducen de que una de sus magistradas no les informó de su ausencia y esa ausencia permitió que uno de los asistentes ocupara ese puesto en ese pleno para que al final quedara 8-7 y se ratificara a Wagner Vallecillo en ese cargo.
Fuentes consultadas dijeron a Telenoticias que con la ratificación del magistrado Vallecillo se negoció el fallo de amparo, devolución de bienes, nuevo pacto de impunidad, entre otros, con tal de retener con fines políticos la presidencia de la Sala Constitucional. Varias organizaciones están interesadas en justamente hacer seguimiento de cómo está funcionando y cómo está respondiendo y futuros poderes judiciales para cumplir con lo que manda la ley y con los compromisos que tiene el país. Telenoticias conoció que otro alto perfil político ofreció dinero a un magistrado a través de un emisario para que votara por la admisión unánime de un amparo contra una cementera en la zona sur de Honduras. Una situación de ese delicado, porque si en algún momento se llegase a acreditar con alguna prueba fehaciente una situación así, pues debería de ser castigada la persona que le manda a ofrecer a un funcionario con una alta magistratura. Lo del magistrado Vallecillo no fue una unanimidad real, cuestiona este profesional del derecho que hace años espera respuesta a los recursos interpuestos en instancias judiciales. Y eso es lo más peligroso, que haya una compra de conciencia, porque considero que si se le llegara a ofrecer dinero a algún magistrado, yo se lo digo, si yo estuviera en ese lugar mejor renunciaría. Solo los recursos que tengan interés de país serán vistos y admitidos en la Sala Constitucional, donde la imposición ha marcado más distancia entre sus integrantes. La Central General de Trabajadores de Honduras, en víspera del próximo 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, presentará ante la presidenta Xiomara Castro una estrategia para generar nuevas fuentes de empleo y evitar así la migración de hondureños a los Estados Unidos. Freddy Espinal, presidente de los sindicatos de trabajadores, asegura que cada vez son más las personas que deciden salir del país y se pierde así una mano de obra calificada. Una de las exigencias que estamos planteando al gobierno de la presidenta Xiomara Castro es que se constituya una comisión de los trabajadores y del gobierno para agilizar proyectos que vayan en beneficio de la población hondureña y en beneficio de la clase trabajadora. La propuesta será integrada por la clase trabajadora, que piensa involucrar al sector privado y al gobierno a fin de ser presentada en la marcha del 1 de mayo. La convocatoria de la presidenta Castro para que los empleados públicos y militantes del Libre copen la marcha del 1 de mayo porque son resistencia es la más clara señal de la cooptación del movimiento obrero y social del país al hipotecar su autonomía, cuestionan analistas y expertos de la evolución y retrocesos en el país del movimiento social y popular, entre ellos los trabajadores. Las demandas sociales como una mejor educación, salud, empleos dignos, así como salarios justos, ha venido siendo parte de las consignas sociales cada 1 de mayo, día en que 80 países conmemoran la gesta de un grupo de obreros de Chicago por una jornada laboral de 8 horas en 1886. Desde las centrales obreras y en vísperas de esta fecha, sostienen que la marcha de los trabajadores nunca ha sido politizada y mucho menos es excluyente, ante la convocatoria realizada por la presidenta Xiomara Castro en su cuenta de X de participar en la movilización a toda la militancia de Libre. Ahora, si va a participar otra gente, esta manifestación es incluyente, no es excluyente. Y como es incluyente puede participar todo ser humano, todos ciudadanos, porque todos ciudadanos, todos somos trabajadores. Llamado que ha generado diversas reacciones, entre ellos la del sociólogo Pablo Carías, quien aseguró que los movimientos sociales han hipotecado su autonomía. Yo creo que el movimiento sindical y obrero, no solamente a partir de este gobierno, sino que hace más o menos unas 3 décadas empezó a hipotecar su autonomía, su independencia. Se han convertido en algunos casos en apoyo a los gobiernos. Sergio Rivera, delegado del Poder Popular, dijo que atenderán el llamado a movilizarse con la clase trabajadora. Además, que el gobierno escuchará las demandas de la clase obrera. Pero también pueden haber reclamos al gobierno y es importante saber tolerarlos, interpretarlos y resolverlos para que la clase trabajadora tenga un canal de comunicación y de solución con las entidades gubernamentales. Y a veces es necesaria la crítica también que venga desde la clase trabajadora para poder mejorar y enmendar lo que se pueda estar haciendo mal. A lo que Carías dijo que el error de las organizaciones sindicales es que se han apegado a los intereses políticos y no sociales.
Se han plegado al accionar de la gobernante. Y yo creo que el movimiento sindical y gremial, los obreros, los campesinos, deben de tener su propia agenda. Entre el 1 y 2 de mayo de 1954, Honduras fue testigo de la huelga bananera, la movilización más grande donde los trabajadores lograrían sus primeras conquistas sociales estampadas en el Código del Trabajo, como mejoras salariales, regulación de horas de trabajo, tiempo de vacaciones, seguridad, salud y una compensación para los despidos, remuneraciones, pensiones y jubilaciones. Desde las centrales obreras aseguran que la marcha del Día del Trabajador no es excluyente y por lo tanto pueden participar todos los sectores. Óscar Ortiz, Telenoticias. El 1 de mayo, Honduras tendrá dos realidades según los analistas. La primera es la marcha de satisfacción con el gobierno por parte de los obreros. La segunda con la conflictividad social que se ha hecho presente en las últimas semanas para recordar los problemas que demandan respuestas, los problemas de las promesas incumplidas, aseguran. Mientras el sector sindical, que en su gran mayoría muestra simpatía con el gobierno, se prepara para realizar algunas demandas el próximo 1 de mayo, no se puede obviar las otras demandas que casi a diario se sienten y se escuchan en las calles a nivel nacional, los que exponen la insatisfacción ciudadana. Según esta reconocida socióloga, es la otra realidad de los hondureños, derivada de las grandes expectativas generadas por la actual administración. Porque el libre generó muchas expectativas, tiene que ver con eso. Lo que pasa es que no es una insatisfacción orgánica, son grupos dispersos. Por eso es que el movimiento obrero y los dirigentes obreros pueden hacer muy poco, porque el sindicalismo puede estar bastante calmado, pero no hay forma de controlar los brotes de protesta que se dan todos los días. Según Castellanos, aunque el gobierno tenga contentos a los dirigentes sindicales, la inconformidad ciudadana se continuará moviendo mientras no reciban respuestas reales a sus demandas. Que una cosa es la demanda del sector laboral y lo otro es la demanda ciudadana, que no está empleada y que tiene una serie de necesidades básicas insatisfechas. Pacientes renales, estudiantes, maestros, pobladores de comunidades, de colonias capitalinas, transportistas y hasta empleados gubernamentales en la modalidad de contratos han enfilado baterías para protestar en las calles para que sus demandas se cumplan. Somos 2.937 docentes que se nos debe 181 millones desde el año 2012. Según este analista, aunque mucha de la inconformidad ciudadana no se vea el próximo 1 de mayo, donde el gobierno será parte de la movilización, en algún momento pasará factura. Esa inconformidad se va a trasladar en un sentimiento de apatía, en un sentimiento de malestar, y eso se va a expresar fuertemente en el voto. Aquí la clave es si candidatos de la oposición pueden potenciar y no buscar beneficiarse de ese sentimiento. Hasta ahora ese es el sentimiento que encuentro. Un gran número de protestas se han caracterizado por cerrar los pasos en las principales carreteras del país, situación que paraliza la actividad económica. Por eso el gobierno debe volver la mirada a esos sectores, coinciden los diferentes entrevistados. En una publicación en su cuenta de X, el ministro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte, Octavio Pineda, les pide a los promotores de proyectos de infraestructura en el actual gobierno destacar todas las obras con el rótulo de la presidenta Xiomara Castro y con el mensaje de Xiomara sí cumple. Textualmente, este es el mensaje con instrucciones de la presidenta Castro en el Programa Nacional de Caminos Productivos del CID Honduras, administrados por las municipalidades, deben llevar obligatoriamente en cada proyecto el rótulo de Xiomara sí cumple. El caso de Angie Peña sigue generando acciones a lo interno de la policía con la detención de miembros activos y en retiro en Roatán. El influencer japonés Shin Fujiyama rindió cuentas a través de sus redes sociales sobre los fondos recaudados con su reto de 250 kilómetros desde Chamelecón, San Pedro Sula hasta la capital, con el fin de reconstruir la escuela experimental ubicada en los predios de la Universidad Nacional
en Tegucigalpa. El creador de contenido digital detalló que se logró recaudar más de 6 millones de lempiras y pormenorizó que los fondos se donaron por medio de su página web oficial, el apoyo de los patrocinadores, recolectas en botellones por medio de su cuenta de TikTok, transferencias y cheques. Fujiyama agradeció el apoyo del pueblo hondureño e informó que con los fondos sobrantes se construirán más escuelas en el país. La noticia positiva es presentada por Fotón. Ampliando horizontes All New Tonglan G7. Distribuido por Invesa. La Asociación para una Sociedad Más Justa realizó este lunes el lanzamiento de la plataforma virtual Aulas Abiertas, que integra el conteo de entrega de merienda escolar junto a los días de clases en los centros educativos públicos de Honduras. En esta ocasión y a esta altura del año escolar se han cumplido 52 días de clases sin interrupciones y 52 días de clases acompañadas de 52 días de merienda escolar. Esto le da al 2024 probablemente el mejor año en su inicio del actual gobierno y pone en perspectiva otros desafíos que el sistema tiene, pero sin escuelas abiertas y sin atrayentes como la merienda sería más difícil. El monitoreo de la ASJ se realiza semanalmente mediante un equipo de más de 20.000 veedores que operan en los 18 departamentos del país. Bueno, luego de una historia, de una información que ha transmitido Vicente Turcios, periodista de TN5 Estelar, se comunica con Telenoticias la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, la abogada Ani Ochoa. Abogada, buenas noches. Muy buenas noches, licenciado Renato, licenciada Cristina y a todo el teleauditorio del país. Yo creo que es importante dar el enfoque de las noticias correctas, Renato. A veces creo que se pierde la visión y el norte de las mismas. Para aclarar a toda la ciudadanía hondureña, no ha habido ningún tipo de acuerdo político ni económico, por lo menos con su servidora, y creería que así también fervientemente con los magistrados que en algún momento firmamos una nota solicitando a la señora presidenta de la Corte Suprema de Justicia continuáramos con un pleno que había sido iniciado el 7 de marzo del año 2024. ¿Por qué no se trata de acuerdos políticos, Renato? Porque siempre dijimos, solicitamos que se continúe el pleno con el único propósito de que prevalezca la normativa interna, que es sumamente importante, así como la normativa constitucional, que es la que estamos obligados todos los ciudadanos a cumplir, y nosotros que hicimos un juramento en el soberano Congreso Nacional para respetar la Constitución y las leyes. En ese pleno que recientemente concluimos con la decisión unánime de poder declarar por el voto de todos los magistrados quién iba a estar presidiendo la Sala Constitucional, no solo en este año 2024, sino que también en los siguientes, 2025, 26, 27 y 28, era con el propósito de que se respetara el artículo 16 reformado del reglamento interno y el artículo 2 del reglamento de la Sala Constitucional y la ley de la carrera judicial. ¿Por qué es importante esto a todo el pueblo hondureño? Porque tiene que quedar sentado, demostrado, y así fue con ese voto unánime de los 15 magistrados, porque el Pleno de la Corte Suprema de Justicia lo integran 15 magistrados sin subordinación, con igualdad de condiciones en derechos y en obligaciones, y eso fue lo que hicimos prevalecer, que nos garantiza en el futuro a la ciudadanía hondureña que no van a haber negociaciones, que por lo menos por el voto de Ani Ochoa no va a pasar ninguna negociación política y mucho menos económica que vaya a vender mi dignidad, que vaya a vender mi conciencia por cualquier arreglo de esa naturaleza. Solo el sometimiento a la Constitución y a las leyes.
que no vamos a permitir nada que vaya en contra de la Constitución, y eso es lo único que debe de prevalecer, que habemos profesionales que hicimos respetar la normativa interna y la constitucional. Bueno, abogada, le entiendo lo que me dice, pero ¿por qué la aclaración aquí en TN5? Su nombre no fue mencionado. Su nombre no fue mencionado. No, por supuesto que mi nombre, y no sería así, ¿Sí? licenciado Renato, pero Sí. es que decía la noticia que se dudaba de que hubiera habido una discusión y que la misma había sido bajo acuerdos políticos o económicos. Y usted no se da por aludida. Usted no se da por aludida. Las aclaraciones a la sociedad en general, ¿verdad? Usted no se da por aludida. No, por supuesto que no, pero es importante aclarar, Renato, no hubo una discusión de lucha de poder porque respetamos a la señora presidenta, que también fue elegida por todos los demás 14 magistrados para que nos represente, pero que prevalece, licenciado Renato, vea usted la importancia de que prevalezca la decisión de 15, que no, la Corte Suprema no va a ser decidida las cosas solo por uno de los magistrados, es por la decisión de los 15 magistrados. ¿Qué es lo que esto deja o debe de dejar como un evidente seña de respeto a la ley? Que nadie está sobre la ley, que todos debemos de respetar la Constitución, y que ahí lo que prevaleció fue el diálogo, fueron los acuerdos, pero los acuerdos en base a la deliberación de 15 profesionales que fueron nombrados para representar uno de los poderes del Estado, y que en ese poder del Estado se va a respetar la Constitución de la República. Muchas gracias. Creo que eso es valioso decirlo, Sí. que estamos los 15 entonces ya con la democracia y con la gobernabilidad necesaria para seguir representando a este importante poder del Estado. No, muchas gracias, magistrada Ani Ochoa. Antes de transmitir esta noticia, llamé al periodista Vicente Turcios para que me explicara cada una de las palabras que él mencionaba en la redacción o que escribió en la redacción de esta noticia. Y al final, él me la justificó, me la sustentó, y dije yo, va al aire esta noticia. Va al aire esta noticia. Pero bueno, yo a usted le agradezco las aclaraciones que hace en torno a esta noticia de Vicente Turcios sobre las percepciones que hay, inclusive a nivel de algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, sobre esta ratificación del magistrado Wagner Vallecillo como presidente de la Sala Constitucional. Muchas gracias, abogada Ani Ochoa. Seguimos con nuestra agenda informativa. Este día el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que recientemente presentó al Congreso su informe anual 2024 sobre sustracción internacional de menores, y Honduras figura entre los países que tienen incumplimiento en el tema. En el documento se reitera que Estados Unidos está comprometido a proteger la seguridad y el bienestar de los ciudadanos estadounidenses en el extranjero, especialmente de nuestros ciudadanos más vulnerables, los niños. El informe anual de 2024 sobre sustracción internacional de menores cita a 16 países que demuestran un patrón de incumplimiento: Argentina, Belice, Brasil, Bulgaria, Ecuador, Egipto, Honduras, India, Jordania, Montenegro, Perú, Polonia, República de Corea, Rumania, Rusia y los Emiratos Árabes Unidos. El departamento lidera los esfuerzos del gobierno de Estados Unidos para prevenir la sustracción internacional de menores por parte de sus padres, ayudar a los niños y las familias involucrados en casos de sustracción. La Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y la Trata de Personas y la Asociación de Abogados Sin Fronteras Canadá firmaron este día un convenio de cooperación orientado a fortalecer las capacidades de prevención y represión de la trata de personas en Honduras. Mayor atención a la misma con la oficina regional que usted mencionaba. Fortalecer las capacidades de todos los funcionarios públicos, y también tenemos un proyecto de ejecución de estrategia de comunicación para sensibilizar aún más la sociedad, programas de prevención participativa, cursos interactivos a nivel nacional con Abogados Sin Frontera.
La Asociación de Médicos Sin Fronteras Canadá se comprometió a colaborar estrechamente con esta iniciativa gubernamental en la identificación de actividades de interés relacionadas con el delito de la trata de personas, monitoreo y seguimiento de las acciones acordadas, así como un análisis permanente sobre el fenómeno de este flagelo en el país y las estrategias de prevención y combate. El caso de Angie Peña sigue generando acciones a lo interno de la policía con la detención de miembros activos y en retiro en Roatán, informó la policía. En tanto, la directora de la CISEX, Sua Martínez, dice que el ministerio estaría haciendo los mismos con los fiscales asignados en esa zona, pero en el Ministerio Público no acreditan la información revelada por la funcionaria. La desaparición de la joven Angie Peña, ocurrido el 1 de enero de 2022 en Roatán, estaría dando lugar a que funcionarios públicos coludidos con las redes de tratas de personas sean removidos de sus cargos. Esto incluye a fiscales del Ministerio Público que a la vez estarían siendo llamados a comparecer ante los tribunales de justicia por instrucciones directas del propio fiscal general de la República, según lo da a conocer esta funcionaria. El fiscal general ha dotado de hacer un cambio del personal ahí en la isla de Roatán, cambio de fiscales, como también comparecer ante la justicia los que estaban, porque ha sido un secreto a voces toda esta situación y están implicados no solo personas extranjeras, sino también nacionales, así como también funcionarios públicos que estaban coludidos con estas redes de trata. Para corroborar la información de la directora de la CISEX, Sua Martínez, TN5 consultó en el Ministerio Público dicha versión, pero fue descartado que se hayan registrado remociones de fiscales. Esta defensora de los derechos humanos insta a las autoridades a que se redoble esfuerzos para dar con el paradero de Angie Peña, pero también pide que se investigue las múltiples desapariciones de féminas que en igual o peores circunstancias corrieron la misma suerte. En el caso de Angie Peña, decir que es importante que se estén moviendo algunas diligencias y por supuesto que las autoridades pongan, pues por supuesto siempre decir mayor empeño del que realmente están haciendo, pero también dar respuesta a esas miles de mujeres que han desaparecido. La Secretaría de Seguridad, que elevó la recompensa de 100,000 a $500,000 de lempiras a quien dé información del paradero de Angie Peña, confirma la detención de miembros activos o exmiembros de la policía requeridos para ser investigados en este y otros casos relacionados. Se ha decidido aumentar la recompensa de 250,000 a 500,000 lempiras a quien proporcione información relevante sobre el paradero de la joven Angie Peña. Además, se discutió sobre la detención de policías o ex policías en la zona insular y norte del país, en estricta observancia de la determinación del Ministerio Público en colaboración con la Dirección Policial de Investigaciones. La investigación en torno al caso de la joven desaparecida Angie Peña, dirigida por la Unidad contra la Trata de Personas del Ministerio Público y la Dirección de Investigaciones Policiales DPI, también dejó al descubierto varios negocios supuestamente vinculados al delito de trata de personas en Islas de la Bahía. Eric Mairena, Telenoticias. Cerramos la emisión estelar, a continuación las 5 de TN5. Feliz noche. Las 5 de TN5 son presentadas por Vitaflenaco. Para el dolor y la tensión, una misma y rápida solución. ¡Que le den Vitaflenaco! Luis Redondo se acerca a la autocracia al apartarse de la seguridad jurídica y socavar el Estado de Derecho y la democracia, advierten juristas. Marcha del 1 de mayo será tomada por Libre y Movimiento Obrero y Popular. Una vez más demostrará que su autonomía ha sido hipotecada. Honduras vivirá el 1 de mayo dos realidades: la marcha obrera de aplausos al oficialismo y la realidad de las demandas y promesas incumplidas suscitadas en los últimos días. Shin Fujiyama rinde cuentas de la recolección de fondos obtenidos durante su maratón por la educación. En el Instituto Técnico Luis Bográn, un grupo de alumnos lleva sin recibir un solo día de clases por falta de 13 maestros.